compartimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos agradecidos en este día por llegar al hogar, a la familia, institución sagrada del Señor. Estamos aquí desde Vía Sky, desde mi hogar, dando la bienvenida Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio. Estamos agradecidos al Señor porque en este día Dios va a hablar a tu corazón. Aquellos hogares, familias que posiblemente están pasando momentos difíciles, Dios quiere consolar. Dios quiere, hermanos, entrar a tu hogar por medio del culto familiar. Queridos hermanos, damos la bienvenida a todos aquellos que en este día se unen en el hogar, en la familia, a escuchar la voz de Dios. Agradecimiento hay porque Dios está llamando, hermanos, la atención al estar todos muchas veces en la escuela virtual, en los hogares. Muchos están trabajando desde el hogar, hermano, y no es casualidad. Dios ama la familia, Dios ama el matrimonio y Dios ama el hogar. Por eso este día, querido hermano, oigamos lo que Dios nos va a hablar acerca de la importancia del amor y del perdón. El tema de este día se va a llamar devolviendo bien por mal. Ahí vendrá la bendición, cuando tenemos la actitud cristiana, la actitud que Cristo daba cuando Él perdonaba, se acercaba, buscaba y no soltaba a aquel que había caído, aquel que se había apartado, lo buscaba. Por eso, hermano, oigamos lo que el Señor nos va a hablar a través, devolviendo bien por mal, y todo está basado con un escrito está. Sergio, en este día, Dios va a hablar acerca de la importancia de la oración. Así es. Pero queremos que este tiempo esté consagrado en la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija, el que gobierne el hogar. Así es, como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que de una manera responsable hagamos uso de los medios de la comunicación que Él ha permitido y que ha dispuesto para que este bendito mensaje sea esparcido a todos los confines del mundo. Como parte de la gran comisión que cada uno de nosotros tenemos, Él nos usa en las diferentes áreas, usando los dones y talentos que ponen sus hijos
pero para bendecir a los demás. Es por ello, hermanos, que estamos agradecidos con este ministerio del Evangelio Eterno, porque la red de canales, hermanos, que llegan nacionalmente, pero también internacionalmente, nos da la oportunidad de llegar a lugares, hermanos, remotos, que ni siquiera la mente del hombre tiene la idea de dónde puede llegar la señal de televisión o la señal de la radio. Es por eso, hermanos, que primeramente estamos agradecidos con Dios, pero también agradecidos con este ministerio, que a través de los medios de la comunicación nos da esa oportunidad de cumplir con esa comisión que el Señor nos ha dado. Pero antes, hermanos, de iniciar con este tema en este día, vamos a poner este momento de oración, de intercesión, este momento de reflexión y sobre todo de estudio de la palabra en las manos de nuestro Señor, para que sea su Santo Espíritu quien venga, quien nos instruye, quien nos enseñe, quien nos redarguya. Y como siempre, hermanos, le invitamos a que, siguiendo el ejemplo supremo de nuestro amado Señor Jesucristo, vamos a doblar nuestras rodillas físicas, porque Él lo hacía en señal de humildad, en señal de reverencia, en señal de sumisión y sujeción a nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, agradecidos contigo, Señor, porque nos prestas el don de la vida que solamente tú puedes dar. Es por eso, Señor, que nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia, Señor. Primeramente, Señor, para confesar nuestras faltas. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Estamos avergonzados, Señor, porque te hemos fallado. Pero tú nos has dado, Señor, la oportunidad de la reconciliación, primeramente contigo y después con nuestro prójimo. Es por ello, Señor, que en esta hora reconocemos nuestras faltas, nos arrepentimos de ellas y las confesamos. Por favor, Señor, inclina tu oído santo, Señor, para escuchar todo aquel corazón que se ha quebrantado delante de ti y que se humilla en esta hora, solicitándote tu perdón divino. En el nombre de Jesús, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien escuchar toda oración que se eleva a ti a manera de clamor, de ruego, de súplica. Tu palabra dice, Señor, que desde antes de que abramos nuestra boca, tú sabes de lo que tenemos necesidad. Pero tú, Señor, deseas ver a tu pueblo humillado, quebrantado, Señor, solicitándote y rogándote por algún favor en especial. Es por eso que oramos los unos por los otros, pidiéndote que tengas a bien, Señor, que conforme a tu divina voluntad, conforme a la medida de nuestra fe, tú traigas una pronta respuesta, Señor, a aquel que la está solicitando en esta hora. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en el culto familiar, pidiéndote, Señor, que se manifieste en nuestro corazón y que todo lo que leamos a través de tu santo registro, Señor, fructifica al 100%, porque es una promesa tuya. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos humildemente que esta oración, Señor, suba hasta tu trono de la gracia, Señor, y que nos dé, Señor, a cada uno lo que merecemos. Gracias, Señor, porque por los méritos de Cristo te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay. El cimiento del ministerio de la oración es la palabra de Dios, querido hermano. Que sea Dios el que hable, y quisiéramos llevarte al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 y 28. La palabra de Dios, hermano, nos habla acerca de lo importante que es oír la voz de Dios. Dice, pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orar por los que los calumnian. Hermano, nosotros en nuestra humanidad no podemos tener esa actitud que Cristo tenía, porque Él es puro, Él es santo. Sus atributos son amor, misericordia y compasión. Pero nosotros lo vamos a buscar a través de la fuente del amor, que es Cristo. Si estamos con Él, hermanos, será, hermano, un deleite obedecer la voz de Dios a través de este principio. ¿Cuántas veces te han lastimado?
¿Cuántas veces te han herido? ¿Cuántas veces, hermanos, han hecho daño aún sin que tú tuvieras la culpa? Y eso te marcó, eso te señaló. Y aquel que te hizo daño, no lo puedes mirar, no puedes estar cerca. Dios dice, perdona, ama, bendice al que te persigue, al que te calumnia. Pero decimos, no puedo, Señor. O decimos, lo perdono, pero no lo has olvidado. Porque cuando lo tienes cerca de Él, no lo soportas y sigue brotando esa amargura de tu corazón. Pero acá Dios dice que lo amemos, que busquemos bien por Él y que oremos. Y si hacemos el consejo divino, hermano, el perdón se dará y no será de tu parte, será de parte de Dios. En el hogar, hermano, cuando el esposo daña a la esposa, o cuando la esposa daña al marido, o cuando las palabras hieren a los hijos, y muchas veces son tratados injustamente, quedan heridas, hermano. Entonces, tenemos que buscar, hermano, en el hogar reconciliación ante todo con Dios y con tus prójimos, con los que tienes cerca de ti. Por eso, hermano, escucha lo que Dios habla acerca de que devuelvas bien por mal. Esa es la actitud que da Cristo. La actitud del mundo es ojo por ojo y diente por diente. Esa es una frase común. Pero Dios dice, devuelve bien por mal. Entonces, hermano, pidamos en este día que si hay amargura, que si hay falta de perdón, que si hay odio, rencor, aun cuando dice, ya lo perdoné porque soy cristiano, ya estoy oyendo su palabra, estoy congregándome, pero ya perdoné. Pero no es así porque sigues recordando lo que la persona te dañó y sigue habiendo en tu corazón amargura. Cuando perdonas, dice que ese pecado se va al fondo del mar y no lo vuelves a ver. Así lo hace Jesús. Y así quiere que vivamos libres de amargura y de falta de amor. Oigamos lo que la palabra de Dios nos va a decir acerca de devolviendo bien por mal. Así es, hermanos. Qué difícil es para el hombre que por sus propios impulsos él pueda hacer un papel que es difícil de cumplir si no es guiado por el Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que el cristiano siempre debe de actuar guiados por principios que la misma palabra de Dios nos da. Nunca debemos de ser guiados por emociones o debemos de ser guiados por impulsos. ¿Por qué? Porque ahí es donde perdemos el dominio propio. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que los principios son normas o es una idea fundamental que rigen el pensamiento y en la conducta del hombre. Esos son los principios. La palabra de Dios, hermano, está llena de principios. Sí nos da mandamientos, nos da leyes, nos da normas, nos da decretos, nos da estatutos, pero también nos da principios. Y los principios, hermanos, están registrados. Pero dependiendo del conocimiento, dependiendo de la conducta del hombre, esos principios, hermanos, van a ser puestos por obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos va guiando. Y eso, hermanos, está escrito. Es un principio fundamental que nosotros, los cristianos, nos debemos de regir por la palabra de Dios. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 y el versículo número 105, la palabra pone un principio fundamental. La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. La palabra de Dios, hermanos, ilumina el camino del creyente. El que tiene esta luz, hermanos, no tiene razón para tropezar, ni de hacer o de desear hacer mal a nuestros enemigos. Qué difícil es perdonar a aquel que nos ha ofendido. Tal vez haya heridas, hermanos, que nos hayan marcado, porque alguien abusó de nosotros, porque alguien nos deseó algún mal, porque alguien fue piedra de tropiezo en nuestra vida. Y sin en cambio, hermanos, la Biblia nos dice que lo debemos de perdonar. Pero ¿por qué lo vamos a perdonar? Usted dirá, si me lastimó, tal vez me dejó marcado para toda mi vida. Lo vamos a perdonar, hermanos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Él cuando estaba en la cruz del Calvario, hermanos, en lugar de desear mal para aquellos que lo estaban crucificando, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es un principio, hermanos, que rige nuestro conocimiento y nuestra conducta. Si nuestro Señor, a punto de morir, intercedía y oraba por los que lo estaban matando, ¿cuánto más nosotros, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer? Entonces la Escritura es tan clara, hermanos, que nosotros debemos de regirnos por esos principios. Debemos de darle lugar a quien mora en nosotros. En usted mora el Espíritu Santo, en usted mora el Espíritu de Dios, debe tener un espíritu de perdón. Principalmente, hermanos, con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que nos han lastimado. Sigamos las normas divinas de mansedumbre, de dominio propio, de tolerancia hacia nuestro prójimo, devolviendo bien por mal. Aquí en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3 y el versículo número 12, la Escritura nos ministra y nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. La Escritura, hermanos, muestra cuál debe de ser el carácter del cristiano. Dice: vestidos como escogidos de Dios. Usted y yo somos escogidos de Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Porque hemos invitado al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Amén. Esforcémonos, hermanos, por adquirir el carácter de Dios en la manera de pensar, pero también en la obra, en la manera de obrar. Por eso la Escritura, hermanos, lo que hemos leído nos dice que debemos de ser santos y amados, es decir, debemos de ser apartados del mundo. No debemos de actuar como el mundo actúa, con venganza, con recelo, con rebeldía, con desearle mal a aquel que tal vez nos ha lastimado. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo, de perdonar. Y aparte de eso, hermanos, tenemos un beneficio de que si somos apartados para Dios, también somos amados por Dios. Y eso es lo que nosotros debemos demostrar. Dice: de entrañas de misericordia, es decir, de nuestro interior, que florezca lo que nosotros llevamos en nuestro corazón. Amén. Y que se manifieste por la obra de Dios. Está hablando de nuestro hombre espiritual. Cuando dice entrañas, se está refiriendo al interior de lo que llevamos en nuestro corazón. Amén. Dice: de misericordia. El hombre espiritual, hermanos, que se manifiesta en nuestro interior, es de misericordia. Sí debe de ser. Pero ¿qué es la misericordia? Amén. La misericordia, hermanos, es la compasión. Nosotros debemos de compadecernos por aquel que nos hace daño. ¿Por qué? Porque no tiene la luz que nosotros tenemos y porque él está siguiendo un camino de maldad que lo va a llevar a la perdición. Por eso nos debemos de compadecer del que nos afecta. La Escritura sigue diciendo: de humildad, es decir, de despojarnos del yo, de benignidad, de tener bondad por él, de mansedumbre, de darnos por los demás, y de longanimidad, es decir, de tener paciencia, de ser tolerantes, de no actuar con recelo, de no actuar por ese impulso que muchas veces nuestro hombre natural se puede manifestar. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos da estos fundamentos de seguir el ejemplo de Cristo, pero también nos pone normas de conducta que todo buen cristiano, hermanos, debe de obedecer por los principios que la misma palabra de Dios nos da. Amén. Por eso mencionamos, querido hermano, que este programa es culto familiar, porque ahí tú tienes la bendición, hermanos, de formar un altar de adoración. No estoy hablando de un mueble, estoy hablando de un altar espiritual, donde puedes, hermano, abrir este santo libro. Este libro, hermanos, es una carta de amor. Es un libro lleno de promesas, lleno de gracia. Por eso es importante, hermano, que cuando tú te reúnes en tu hogar, oyes la palabra de Dios, esa palabra trae vida, esa palabra trae salvación, esa palabra trae una cobertura. Porque desde el momento que tú te unes en tu familia, te unes con tus seres queridos,
Hermano, desde ahí están cercando los ángeles esa casa. Y no por uno, sino porque está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios construye hogares. El perdón, hermano, y la reconciliación viene de Cristo, no de uno. Hay heridas, hay dolores que solamente son tratadas en las manos de Dios. Por eso, hermano, te invitamos a que si es primera vez que oyes que se está llevando un culto familiar, es un altar espiritual donde tu esposo y tú pueden orar con tus hijos, hablarles si son pequeñitos de la importancia de amar a Dios. Si tú le enseñas desde pequeño a los niños, hermano, madre, vas a forjar caracteres, hermanos, de respeto, de amor, vas, hermano, a inculcar el temor y el amor a Dios. Ese niño va a ser de bendición en su crecimiento. Por eso claramente el libro de Proverbios dice, instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Por eso, hermano, en este día estamos llevando el culto familiar. Que este día la decisión que tomes, todos los días tomamos decisiones, que esta decisión que hagas sea para que le abras la puerta de tu casa, la puerta de tu hogar y que dirija el Espíritu Santo tu matrimonio, tu hogar. Amén. Necesitamos, hermano, que Dios sane ese dolor que causa cuando hay gritos, contiendas, pleitos, todo lo que se está viviendo en el hogar, hermano, discordia, división. Cristo desea unir y venir a edificar familias. Por eso, hermano, lleva los versículos que Dios está hablando en este día, porque esa palabra va a caer en tierra fértil y va a cimentar esa casa. Amén. Entonces, qué difícil, hermanos, es para el hombre natural reaccionar ante una ofensa, ante una lastimadura, ante algo que nos ha afectado grandemente en nuestra vida presente y nuestra vida futura. Es difícil, hermanos, para el hombre que está alejado de Dios. Y aún para aquel que dice conocer de Dios, también es difícil, porque es una lucha interna, es una lucha espiritual. Pero sin en cambio, hermanos, nosotros tomamos actitudes de contrarias a lo que Dios nos dice. Muchas veces al que nos ofende, una de las primeras reacciones del hombre, hermanos, es dejar de hablar. Cuando usted a alguien le ha hecho tal vez algo inconsciente, pero a usted le ha afectado, automáticamente la reacción del hombre o de la mujer es dejar de hablar, de ignorar. En lugar de acercar, en lugar de aclarar las cosas, hermanos, nosotros las agravamos más con ese tipo de reacciones que no son cristianas. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 3 y 14, fíjense cuál es la recomendación bíblica. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, cuál debe de ser la reacción y la conducta de un hombre y una mujer que dicen conocer a Dios, que se dicen y se nombran cristianos, de aquellos que dicen que el Espíritu Santo mora en ellos? Esta es la reacción que nosotros debemos de tener en contra de nuestros enemigos, devolviéndoles bien por mal. La Escritura dice, soportándonos unos a otros, es decir, ser tolerantes. Tal vez al que usted lo haya lastimado, hermanos, no esté fundamentado bien en la fe, tal vez sea un débil espiritual. Y debemos de ser tolerantes, debemos de bajarnos a su nivel y de tratar de aclarar las cosas. Dice, perdonando. Nosotros debemos, hermanos, de perdonar, aunque Él sea el que nos ofendió. Lo debemos de perdonar porque Cristo nos perdona. El perdón, hermano, es contrario a la venganza y destruye y desarrolla otras virtudes. Entonces, la reacción del hombre natural es actuar, hermanos, con la venganza. O sea, me hiciste, yo te voy a hacer el doble. Eso es lo que el hombre piensa, el hombre común,
el hombre que no está fundamentado en la Escritura, el hombre que conoce de la verdad, pero superficialmente. Pero realmente el hombre verdadero, hermanos, debe de tener esas actitudes, porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Dice ser benignos, es decir, ser bondadosos, misericordiosos, ser compasivos, y debemos de perdonar. Esa es la instrucción bíblica, hermanos, que nos da para pagar con el bien el mal que nos han hecho. Estos principios, hermanos, son fundamentales para adquirir un carácter semejante al carácter de Cristo, porque esa es nuestra medida. La medida del cristiano, hermanos, es adquirir el carácter de Cristo. Y así es como debemos nosotros de restaurar a aquel que nos ha ofendido, devolviendo el bien por el mal. Y además, hermanos, esta es una ordenanza de Dios. O sea, no es algo que a nosotros se nos ocurra o que en un momento nosotros cedamos por darle el perdón al que nos está solicitando. Esto es una ordenanza de Dios, la misma Escritura lo dice. Aquí en el libro del Éxodo, en el capítulo 23 y el versículo número 5, la Escritura lo dice muy claramente. Éxodo 23, versículo 5, la Escritura dice, y sed benignos. Perdón, hermanos. Éxodo capítulo 23, versículo 5 dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás entonces desamparado, sin falta le ayudarás a levantarnos. O sea que aquí la Escritura, hermanos, nos pone un ejemplo de cómo nuestro Señor nos dice que debemos de actuar. Si vemos una necesidad de nuestro enemigo, de aquel que nos aborrece, la Escritura pregunta, ¿le dejará sin ayuda? Esa es la pregunta que nos está haciendo. Estas obras de misericordia y de bondad, hermanos, traerá una reconciliación entre los enemigos. Muchas veces, hermanos, si tenemos a alguien contrario a nosotros, por ideas, por costumbres o porque nos hayan hecho algo, la reacción natural del hombre, hermanos, es desearle mal a nuestro prójimo. Por eso la Escritura, lo que estamos diciendo, hace la pregunta, dice, ¿le dejarás entonces desamparado? Si tú ves, hermano, que tu enemigo tiene una necesidad, ¿le vas a desear que se siga hundiendo y que le siga yendo mal? Esa es la pregunta que nos está haciendo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos enseña otra cosa, porque el mismo versículo nos da la respuesta. Dice, sin falta le ayudarás a levantarlo. Ese es el espíritu cristiano, ese es el espíritu perdonador, ese es el espíritu reconciliador. Nuestro Señor Jesús, hermanos, mediante una parábola, nos enseña cómo debemos de pagar el bien por el mal. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, en el versículo número 30, nos pone esta parábola para instruirnos y para enseñarnos. Lucas capítulo 10, versículo 30, la Escritura dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La Escritura nos presenta este pasaje, hermanos, que sin duda se trataba de un judío que regresaba de Jerusalén y se iba a Jericó. Este judío, hermanos, era un guardador de la ley, conocía la ley, porque simple y sencillamente vivía en Jerusalén. Dice, fue sorprendido y fue dejado medio muerto. O sea, vino el ladrón, hermanos, lo asaltó, lo hirió, lo golpeó y lo dejó medio muerto. Pero ¿qué sigue diciendo la historia? Aquí en el versículo 31 y 32, la Escritura sigue desarrollando esta parábola que Cristo nos da y dice, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio, pasó por él del otro lado. Versículo 32, y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, un sacerdote, hermanos, era un ministro del templo, era un servidor de Dios, era alguien que guardaba y conocía la ley.
Pero ¿qué llevaba en su corazón? La misma escritura nos lo dice. Dice, cuando lo vio, hermanos, lo ignoró. No sintió ni misericordia ni compasión, y mucho menos piedad por el necesitado, porque antepuso su religiosidad a sus deberes morales. Ellos tenían prohibidos, hermanos, acercarse a un muerto, porque se contaminaban, era su creencia, era su legalidad, y ellos vivían en esa religiosidad, y pudo más su religiosidad que sus principios y sus preceptos morales. Y la escritura nos sigue diciendo, un levita, un servidor del templo, quien tal vez, hermanos, se acercó por curiosidad, pero tampoco hizo algo. O sea que tanto el levita como el sacerdote, hermanos, pasaron de largo. Sus principios que ellos tenían de moralidad, hermanos, los hicieron a un lado y antepusieron sus principios religiosos. Y al necesitado, hermanos, no lo ayudaron. ¿Y qué sigue diciendo la escritura? Aquí en el versículo 33 la escritura dice, pero un samaritano que iba de camino vino donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión de él. Y la escritura nos sigue diciendo, hermanos, que él lo llevó, lo cargó, lo puso en un hostal, en un lugar donde él podía descansar, lo ayudó, lo curó y pagó, porque él no tenía dinero, este hombre había sido asaltado y pagó por su estancia. O sea, él hizo mucho más que lo que los conocedores de la ley hacían. Recordemos, hermanos, que un samaritano, ellos procedían de la región de Samaria, cuyos antepasados se mezclaron con los babilonios o los caldeos y por esa causa se consideraban como enemigos de los judíos. Todo esto tiene una explicación más profunda, pero nada más estamos dando por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y este samaritano, al ver al herido, mostró compasión, mostró misericordia por su enemigo, pagando bien por mal. Entonces, en esta parábola, hermanos, resumimos un poquito lo que el apóstol Santiago, lo que el apóstol Pablo, lo que hemos leído en el libro de Éxodo, de cómo debe de ser la conducta del cristiano aplicando los principios que la misma palabra de Dios nos da y ponerlos por obra para ayudar, para restaurar la relación, para perdonar y para amar a nuestro prójimo. Esa es la conducta que un verdadero hijo de Dios, que un verdadero cristiano debe de demostrar por aquel que lo ha ofendido. Lamentablemente, hermanos, dentro de la misma familia hay familiares que por años no se hablan, por alguna circunstancia en específico, por herencia, por diferencia de caracteres, por creencias diversas, por cualquier situación, hermanos, pasan los años y ellos no se hablan. Y ellos piensan, hermanos, que con el no hablarse están arreglando la situación, siendo que la están empeorando. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, entonces, ¿dónde está tus principios religiosos? ¿Cómo vas a poner por obra lo que Dios te está hablando en la Escritura? Nosotros debemos de ceder, hermanos, debemos ser tolerantes. Si nuestro adversario, el que nos ofendió, no da el primer paso, no esperemos a que lo dé porque no lo va a dar, simple y sencillamente porque no tiene el conocimiento. Pero usted y yo, hermanos, que tenemos el conocimiento de Dios, debemos de hacer lo que este samaritano hacía. El samaritano, recordemos, lo hemos dicho, era su enemigo el judío. En principios, en religión, en cultura, en todo era su enemigo. Sin en cambio, en su necesidad, él lo ayudó, él le proveyó, él lo restauró y fue un conducto, hermanos, que ante los ojos de Dios, él estaba devolviendo el bien por el mal. Amén. Y esa es la invitación, hermanos, que reflexionemos en lo que la palabra de Dios nos está haciendo. Y si usted se identifica que tiene una relación rota, que no le habla a alguien por años, que en lugar de acercarlo lo aleja, que su conducta en lugar de ser cristiana es una conducta del mundo, de rencor, de odio, de malos deseos, hermanos. Entonces,
discúlpeme, pero el Espíritu Santo no mora en usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no permite eso. El Espíritu Santo, por lo que hemos leído, hermanos, nos lleva a tener un corazón de mansedumbre, de benignidad, de misericordia, de bondad, de compasión y sobre todo con nuestros enemigos. Entonces, el mensaje, hermanos, es ese, de que paguemos bien por mal y debemos de empezar por nuestro propio hogar. Debemos empezar por nosotros mismos. Entonces la Escritura, hermanos, nos da ese ánimo para seguir adelante y nos da promesas de que el Señor, hermano, nos ve como santos y como amorosos. Y es por eso, hermanos, que nosotros insistimos mucho en que debemos de perdonar como Cristo nos perdonó. Amén. Por eso estamos este día, querido hermano, llevando el tema de devolviendo bien por mal. Donde más luchas hay, hermanos, es en la casa, es en el hogar, con los matrimonios, con las familias. Afuera, hermanos, se aparenta apariencias que no son, pero dentro del hogar es a donde más te conocen, a donde muestras tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de dirigirte a la familia. El testimonio que se da en el hogar, hermano, más cuando se conoce la palabra de Dios, debe de ser, hermano, la actitud cristiana, debe de ser la actitud que Cristo nos dejó. Es tan importante, hermanos, la reconciliación. Para que esa oración, hermanos, y esa familia esté bendecida, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. El libro de Isaías 1:18 dice, venid y estemos a cuentas. Las cuentas pendientes, hermanos, se deben de arreglar. Primero con Dios. Hablarle, desahogar tu corazón, derramar, hermano, esas oraciones que solamente Cristo puede ser refugio en tus manos. Nadie puede consolarte como lo hace Jesús. Muchas veces vamos a brazos humanos cuando podemos ir a los brazos amorosos del Señor por medio de la oración. El Señor sabe y conoce tus caídas, tus debilidades, pero Él desea que le tengas confianza, que te acerques a Él. No puedes perdonar porque mucho daño te hicieron, porque ese dolor te trajo, te marcó. Pero déjame decirte, hay alguien que tiene la venda y la medicina para esa herida, y su nombre es Jesucristo, el que puede edificar tu familia y darte, hermano, un corazón restaurado, un corazón de bendición, para que en ese corazón tú puedas derramar, hermano, la reconciliación para tus seres queridos. Solo no lo hacemos, hermano. No digas yo mañana voy a pedirle perdón a Dios y hablar con él. No, tienes que llevar oración. Tienes que pedir el consejo del Espíritu Santo, que Él ponga las palabras precisas, no palabras humanas. Ve con la palabra de Dios, con un escrito está. Y esa palabra es la que va a conmover el corazón. Tus palabras humanas caerán a tierra, pero la palabra de Dios va a permanecer en ese corazón. Por eso, hermano, en el hogar tenemos que buscar cada día la unidad. Estás herido, estás lastimado, estás lleno de dolor. Posiblemente tu hijo, tu hija cayó, hermano, en las drogas, o hubo un embarazo no deseado, o hubo un aborto provocado por los padres porque no querían ese niño que naciera, porque es producto de una violación. Y tú vives, hermano, señalando, condenando a ese hijo, a esa hija. Hermano, tu vida, hermano, cada día está en decadencia y estás enfermado, porque la palabra de Dios dice que un corazón triste amarga la vida. Los huesos se atrofian cuando hay odio, rencor. Tenemos que buscar, hermano, que Dios ponga en nosotros ese perdón para esa familia. Tu esposo cayó en adulterio, te ha dañado tanto que no lo soportas, no lo quieres ni ver. Pide a Dios que sane tu corazón. Derrame en él lágrimas, dolor, se vale que le hables y le digas cuánto has sufrido, ya sea hombre o mujer. O tú joven que has sido dañado por padres,
por familias abusando de ti y no perdonas a ese padre o esa madre, devolviendo bien por mal, dice la palabra de Dios. No lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer, hermanos, tomados de la mano de Jesús, porque solamente Él podrá tocar el corazón endurecido y rencoroso de aquel que te dañó. Mientras tú pides perdón, el Señor va a quitar ese lazo de amargura que te ató a amargura y que trajo, hermano, tanta tristeza en esa familia. Va a romper esa cadena que te ató a aquel que no perdonaste, porque tanto tú y él estuvieron sujetos Sí. a un espíritu de maldad. Amén. Tenemos, hermano, que pedir a Dios liberación para que hagas libre y puedas confesar: Jesús es mi Salvador y Él es mi libertador. Así Y es. Él te lo va a dar. Amén. Él te lo va a dar porque lo prometió Él. Y Amén. lo que promete Dios lo cumple. Entonces, entre más trabajo, hermano, nos cueste perdonar, entre más trabajo nos cueste olvidar, más necesitamos de Dios. Esa es la medida que el Espíritu Santo nos señala. Amén. Hay veces, hermanos, que no, simple y sencillamente no está ni en nuestros planes, ni en nuestra mente perdonar a aquel que nos ha ofendido. Ahí es donde usted necesita más de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso estamos leyendo versículos bíblicos. Y la Biblia, hermanos, es la que nos va a poner en ese deseo en nuestro corazón para poder pagar bien por el mal. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 25 y el versículo 21, la Escritura nos dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. La bondad, hermanos, es el pago al que nos aborrece. Alimentarlo de una manera física, alimentarlo de una manera espiritual, ayudarlo a ser bondadoso con él, a perdonarlo, restaurar esa relación. Esta, hermanos, esa es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Este mundo, hermanos, está convulsionado por la maldad. Hay enemigos por todas partes. Hay enemigos a nivel de multitudes. Unos creen una cosa, otros creen la cosa contraria. Hay división, hay contrariedad entre países, hay contrariedad en la misma sociedad por sus creencias o por el motivo que sea. Lamentablemente, hermanos, hay contrariedad dentro de la misma iglesia. Unos se van por una línea y otros por la otra. ¿Y sabe de dónde viene toda esa raíz? Tanto en la humanidad como en la nación, como en el país, como en la ciudad, como en la iglesia. ¿Sabe de dónde viene todo eso? Del hogar. Un hogar dividido, sin falta de perdón, sin falta de misericordia para los demás, acarrea todo eso. Por eso la Escritura nos da esa recomendación. Dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Eso es manifestar el Espíritu de Cristo, porque nuestro Señor lo hacía. Aquí mismo en Proverbios capítulo 24 y el versículo número 17, la Escritura nos sigue diciendo, hermanos, dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la misma Biblia nos va rigiendo por esos principios que son el fundamento de nuestra fe, porque emanan del santo registro de Dios? Dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. El amor, la compasión, la misericordia son atributos que Dios concede al hombre. Un corazón humilde debe de manifestarse en circunstancias adversas o difíciles para el hombre. Esa es la enseñanza de Jesús. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 44, la Escritura dice: pero yo os digo, hablando a nuestro Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a quien os aborrece y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
El amor, hermanos, que Dios pone en nuestro corazón es el que va a venir a cubrir multitud de faltas. El amor, hermanos, que nosotros podamos sentir primeramente por Dios y después por nuestro prójimo, debe de cubrir ese rencor, ese odio, esa venganza. Lo debe de desaparecer, porque el amor es el que está fluyendo. El amor de Dios en nuestra vida, hermanos, es un amor incondicional. Es un amor que Dios mostró por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó por sus faltas y por las mías en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Y esa es la idea que nuestro Señor Jesucristo nos da y nos pone como un principio fundamental, que debemos de amar a nuestros enemigos por mucho daño que nos hayan hecho. Nosotros no somos jueces de nadie para tomar un juicio que no nos corresponde, porque solamente Dios es el que va a juzgar. Aquí en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 35, la escritura sigue diciendo: amad pues a vuestros enemigos. O sea, Lucas lo sigue reafirmando. Amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo esa bondad, esa benignidad para los ingratos y para los malos, usted y yo como seguidores de Jesús lo tenemos que hacer. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 20, la escritura sigue diciendo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Amén. O sea, lo mismo que Mateo nos decía y nos recomendaba el apóstol, de que debemos de amar a nuestros enemigos, debemos de darle la provisión cuando están en necesidad. Más adelante el apóstol Pablo repite la misma idea y nos dice cuáles son los beneficios que nos va a ayudar este tipo de conducta cristiana. Dice: dale de comer, dale de beber agua, es decir, pagar bien por mal. Nos bendice, hermanos, y afirma nuestra confianza en Dios, pues quita de nuestra mente todo resentimiento hacia nuestro enemigo. Cuando usted bendice a alguien, hermanos, lo está haciendo porque usted siente compasión, amor, bondad, mansedumbre. Y todo eso, hermanos, viene a quitar todo resentimiento, de odio, de celos, de venganza. Entonces la palabra de Dios, hermanos, como lo decíamos, nos da principios. Esos principios van a ser regidos por el conocimiento que tengamos y cómo los manifestemos en la voluntad de Dios. Amén. Así que la palabra de Dios, hermanos, no se equivoca. Y aquí en el versículo 21, el apóstol Pablo, hermanos, sigue ampliando esta idea y la escritura dice, no seas vencido de lo malo, Amén. sin más vence el bien con el mal. Esa es la recomendación que el apóstol Pablo nos da, haciendo un resumen, hermanos, de lo que hemos leído, que nosotros nunca debemos de tener un resentimiento. Y si lo tenemos, hermanos, debemos de pedir la fortaleza del Espíritu Santo para que nos ayude a sanar esas heridas. Amén. Hay heridas, hermanos, que han quedado grabadas por años. Por años la gente dice: es que me lastimó y no he sabido perdonar. O hay otras palabras que no tienen razón de ser: que Dios te perdone, pero yo no te perdono. Eso simple y sencillamente no funciona. Dejarle toda la responsabilidad a Dios. Y mi orgullo, mi egoísmo, me dicen que yo no puedo perdonar algo que me ofendió. Eso no es tener el Espíritu de Cristo. El tener el Espíritu de Cristo, hermano, es perdonar como Cristo perdonó. Y Dios, hermanos, va a llegar un momento en que a cada uno de nosotros nos dé lo que nos corresponde. Así que usted, hermanos, olvídese de que si alguien lo dañó a usted,
nunca va a tener la retribución de lo que le hizo a usted. A usted no le toca, hermanos, tomar un juicio que le corresponde únicamente a Dios. Usted lo que tiene que hacer, hermanos, es despojarse, librarse de esa carga, romper con esa atadura, romper, hermano, con esas herencias de maldición, ponérselas a Dios en sus santas manos y olvidarse de ellas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero otra parte importante, hermano, usted tiene que orar por aquel que lo ofendió. Amén. Usted mismo, hermano, va a sentir esa medicina en su cuerpo. Usted se va a sentir aliviado por esa posición. La venganza, hermanos, no es una señal de fortaleza. El mundo la ve de esa manera, pero no es una señal de fortaleza aquel que se venga, sino que es una señal de debilidad. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, cuando el hombre espiritual vive en mí, ya no más resentimiento, ya no más venganza, sino que al contrario, el amor, la compasión y la bondad son las que van a hacer fuerte al hombre espiritual. El que permite, hermanos, que su genio, que su carácter tenga ese sentimiento de rencor, de odio y de venganza, hermanos, está muy alejado de Dios. Y si como humanos, hermanos, porque todos somos humanos, hay momentos que tenemos esos sentimientos, hermanos, debemos de reaccionar y de pedirle perdón a Dios. Amén. Nadie, hermanos, nadie tiene la verdad absoluta, ni nadie actúa con justicia. Solamente aquellos que viven, hermanos, bajo el sometimiento y la sujeción, bajo la guianza del Espíritu Santo, tienen esa fortaleza para hacerlo. Vamos a leer aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y el versículo 1 al 3, lo que la palabra de Dios nos dice. La suave respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Vamos a cerrar, hermanos, esta pequeña reflexión que hemos tenido con estas palabras inspiradas. La suave respuesta, hermanos, quita la ira. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, cuando Amén. tenemos ese tipo de manifestaciones, nosotros debemos, hermanos, de ser sabios y recordar lo que la Biblia dice. En lugar de responderle de igual manera a la ofensa que nos están haciendo, responda usted con palabras de amor y de bondad. Amén. Entonces, seamos, hermanos, unos cristianos comprometidos, pongamos por delante los principios que Dios nos ha dejado, Amén. tengamos una plena conciencia, un corazón dispuesto, hermanos, Amén. para perdonar y para ser perdonados también. Vamos a hacer, hermanos, una oración de consagración, pedirle al Señor que si en nuestra vida ha existido o existe ese rencor, ese odio, esa división, que posiblemente haya sido por una causa ajena a nosotros, pero que nos ha lastimado, solamente el poder del Espíritu Santo puede unir lo que el pecado ha roto. Vamos a orar, hermanos, y a pedir. Para que Dios dé gracia en esa oración, debe de haber perdón, hermano. Para que esa oración suba al trono de la gracia, lo dice así el Padre nuestro. Perdónanos, Señor. Si tú perdonas, Dios va a perdonar. Porque debemos de pedir el perdón de Dios para que Dios nos perdone y la blanda respuesta aplaca la ira. Vamos a pedir a Dios su bendición en esta hora. Amoroso Padre Celestial, agradecidos contigo porque nos has dado la oportunidad, perdón. Por favor, Espíritu Santo, manifiéstate en cada uno de nosotros. Tráenos convicción de faltas. Tráenos esa plena confianza de que el beneficio del perdón es acercarnos más a ti. Pon ese amor, esa bondad, esa misericordia en cada uno de nosotros y danos la oportunidad, Señor, de poder solicitar ese perdón, que es la manifestación de tu carácter en cada uno de nosotros. Por favor, Cristo, ya no traigan más a memoria esa falta cometida. Se nos han ofendido, se nos han lastimado, se nos han aborrecido, como tu palabra lo dice, Señor.
Pon en nuestro corazón esa llenura del Espíritu Santo para que podamos perdonar. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en el Espíritu y que lo que hemos leído en esta tu santa palabra, Señor, se ponga por obra en nuestra vida. Gracias, Señor, contigo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay por este día y deseamos de todo corazón que ese matrimonio, esa familia, esté protegido con un vallado de oración. Bendiciones. Amén.